Hoy vas a conocer leyendas urbanas de México que casi nadie conoce. No vamos a perder tiempo. Ponte los audífonos, apaga la luz y escucha con atención, porque lo que sigue ocurrió en lugares reales y terminó con personas heridas, muertas o marcadas para siempre. La primera historia empieza en una carretera entre Salamanca y Guanajuato, pasada la 1 de la madrugada, cuando una joven conducía sin saber que esa noche no iba a terminar al llegar a destino. La historia comienza en una carretera específica del estado de Guanajuato, en el tramo que conecta Salamanca con Guanajuato capital, entre los municipios de Arterra y Santa Catarina. Era poco después de la 1 de la madrugada. Laura viajaba con su hija Violeta, como lo hacían con frecuencia por motivos de trabajo. Esa noche Laura dormía en el asiento del copiloto y Violeta conducía a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora. El camino estaba oscuro, sin tráfico, sin iluminación constante y sin señalización visible. En un punto recto de la ruta, una figura masculina apareció de forma repetida en medio del carril, obligando a Violeta a reaccionar de inmediato. Ella gritó y pisó el freno, pero no hubo tiempo suficiente. El impacto fue directo. El golpe sacudió el vehículo y el sonido despertó a Laura, que alcanzó a ver cómo la silueta del hombre se desvanecía en la oscuridad segundos después de la colisión. No había restos en la carretera, no había cuerpo, no había rastro alguno que explicara lo que acababan de atropellar. Aún así, decidieron seguir adelante, creyendo que el peligro había quedado atrás. Apenas segundos después de retomar la marcha, Violeta miró el retrovisor. La misma figura masculina que habían atropellado estaba sentada en el asiento trasero del vehículo, inmóvil, mirando hacia adelante. Violeta llamó a su madre de inmediato, pero Laura no vio a nadie reflejado en el espejo. Antes de que pudiera reaccionar, Violeta empezó a perder el aire. Sintió una presión fuerte y cerrada alrededor del cuello, como si dos manos invisibles la estuvieran estrangulando mientras el auto seguía en movimiento. El volante comenzó a desviarse y su cuerpo era empujado hacia atrás con violencia. Laura entendió que no se trataba de un accidente ni de un error visual. Comenzó a rezar en voz alta sin detener el vehículo. En el mismo instante en que la oración se elevó, la presión en el cuello de Violeta se liberó por completo. El aire volvió de golpe y la figura desapareció sin dejar rastro dentro del auto. Ninguna de las dos habló durante varios minutos. El silencio fue total. Algo había entrado en el vehículo y había salido solo cuando fue obligado. ¿Sigues ahí? Si la primera historia te impactó, esta te va a dejar una imagen que no se borra. Ocurre en Baja California, en un tramo específico conocido como Cuesta Blanca, cerca de Rosarito, rumbo al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Camilo y Victoria acababan de casarse en el Rosarito Beach Hotel. Era de noche, llovía con fuerza, y aún así, decidieron seguir viaje porque al día siguiente volaban a Europa para su luna de miel. En una curva cerrada, una vaca cruzó la carretera sin aviso. Camilo intentó esquivarla, perdió el control y el vehículo cayó por un penasco. Camilo salió despedido por el parabrisas y murió en el acto. Victoria sobrevivió con heridas graves y logró subir hasta la carretera para pedir ayuda. Ningún auto se detuvo. Algunos aceleraron al verla con el vestido de novia cubierto de sangre. Otros pensaron que era una trampa. Desesperada, Victoria se lanzó frente a un camión de carga para obligarlo a frenar. El conductor no tuvo tiempo. El impacto la mató en el lugar. Horas después del atropello, el camionero regresó al lugar acompañado por la policía. Había decidido entregarse porque no consiguió dormir ni un minuto desde el impacto. Cuando los oficiales iluminaron la carretera, el cuerpo de Victoria no estaba donde el conductor juró haberla dejado. No había sangre reciente ni señales de arrastre en el asfalto. Tras una búsqueda más amplia, encontraron algo que ninguno supo explicar. En el fondo del penasco, junto al vehículo destrozado, estaba el cuerpo de Victoria abrazando el cadáver de Camilo. El camionero aseguró que ella murió en la carretera, lejos del borde, y que jamás la vio moverse después del impacto. Desde ese día, conductores que pasan por Cuesta Blanca relatan ver a una mujer vestida de blanco al costado del camino.
Algunos dicen que su vestido brilla con tanta intensidad que encandila y hace perder el control del volante. Otros la ven cubierta de sangre, pidiendo ayuda. Quienes se detienen escuchan siempre la misma frase, dicha en voz baja y sin emoción: ya es demasiado tarde. Luego desaparece. En noches específicas, algunos afirman ver dos cuerpos inmóviles en el fondo del penasco, exactamente donde fueron encontrados por primera vez. Esta próxima leyenda urbana es la que más me gusta, y te va a gustar también, porque no ocurre en una carretera ni termina con un impacto inmediato, termina con algo peor. Sucede en el norte de Jalisco, entre cerros aislados y caminos de tierra donde casi nadie pasa. Allí existe una cueva cuya entrada solo se abre un día al año, el 24 de junio. Quien la encuentra en esa fecha accede a una cantidad desmedida de riquezas. En 1780, un joven llamado Michel Sánchez salió de su rancho para buscar leña, como hacía siempre, acompañado de su burro. Al cruzar un valle vio una luz intensa brotando desde el suelo. Al acercarse, encontró la entrada de la cueva abierta. Dentro había monedas de oro, joyas y plata esparcidas por todo el lugar. Más adentro vio personas sentadas jugando cartas, moviéndose con lentitud, sin reaccionar a su presencia. Michel no habló con ellas. Salió corriendo para avisar a su familia y regresar con ayuda. Al salir de la cueva, el entorno ya no era el mismo. El burro había desaparecido. El camino estaba más erosionado y la vegetación parecía antigua. Cuando llegó al lugar donde debía estar su casa, solo encontró ruinas abandonadas. Confundido y agotado, Michel pasó la noche entre las ruinas sin entender qué había ocurrido. A la mañana siguiente caminó hasta el rancho más cercano para pedir ayuda y preguntar por su familia. Los hombres que lo atendieron no lo reconocieron. Escucharon su apellido con atención y le dijeron que la familia Sánchez había vivido allí muchos años atrás, pero que todos habían muerto hacía siglos. También recordaban una historia antigua. Un joven que salió a buscar leña y nunca regresó. Michel preguntó la fecha con insistencia. Le respondieron sin dudar. Era 24 de octubre de 1980. Lo que para él habían sido solo unas horas dentro de la cueva, para el mundo habían pasado 200 años. No tenía familia, no tenía hogar y no existía ningún lugar al que pudiera volver. Esa misma noche fue encontrado colgado de un árbol cerca de las ruinas de su antiguo rancho. Desde entonces, en cada 24 de junio, habitantes de los cerros de Jalisco dicen escuchar lamentos recorriendo los valles, como si alguien intentara advertir a otros que no entren donde el tiempo no devuelve nada. Calma, porque esta próxima es la última, y tal vez la más impactante de todas. Acompaña ahora con atención, porque ocurre en la ciudad de Mexicali, en Baja California, y solo se manifiesta una vez al año. Cada 2 de noviembre, algunas personas aseguran ver una puerta negra aparecer entre edificios donde normalmente no hay nada. No es un local ni una vivienda. Es una entrada fuera de lugar. Hace años, 3 amigos llamados Álvaro, Diego y Javier celebraban el Día de los Muertos y regresaban a casa de madrugada. Álvaro se detuvo al ver la puerta abierta en una calle que conocía desde siempre. Desde el interior salían luces, música y el sonido claro de copas. Entró solo. Dentro encontró un salón iluminado por velas, personas vestidas como de otra época y una mujer de vestido rojo que sostuvo su mirada sin parpadear. Ella lo tomó de la mano y lo llevó a bailar. Mientras giraban, el entorno comenzó a desaparecer. Antes de perder la fuerza en el cuerpo, Álvaro escuchó una frase dicha con claridad al oído. «Tú no deberías estar aquí». A la mañana siguiente, Diego y Javier encontraron su cuerpo detrás de esa misma puerta, ahora cerrada. El lugar estaba en ruinas, cubierto de polvo y abandono. Álvaro yacía rígido en el suelo, con una sonrisa congelada en el rostro y una rosa roja fresca entre las manos. Desde entonces, se dice que la puerta negra reaparece cada 2 de noviembre en un punto distinto de Mexicali, esperando a alguien que decida cruzarla. Otra historia ocurre en el estado de Hidalgo, en una curva cerrada conocida por los habitantes como el Mirador Viejo. De madrugada, varios conductores aseguran ver a una mujer parada al borde del camino, con el cabello cubriéndole el rostro y un rebozo oscuro sobre los hombros. No pide ayuda ni hace señas.
Solo gira lentamente la cabeza cuando un vehículo se aproxima. Quienes reducen la velocidad sienten un golpe seco en la parte trasera del auto, como si alguien hubiera sido empujado contra el parachoques. Al bajar, no encuentran a nadie, pero el vehículo queda marcado con huellas de manos y arrastres en la pintura. Archivos municipales confirman que en esa curva una mujer fue empujada por su pareja y murió al caer por el barranco. Desde entonces, la curva no permanece vacía por mucho tiempo. En Sonora, en una carretera desértica que conecta pequeños poblados mineros, camioneros relatan un fenómeno repetido siempre después de la medianoche. Un hombre aparece caminando en medio del asfalto, cargando un saco al hombro. No se mueve al escuchar la bocina. Cuando el vehículo se acerca demasiado, el hombre desaparece y el camión se apaga por completo, sin fallas mecánicas aparentes. Minutos después, el motor vuelve a encender solo. Quienes revisan las cámaras del vehículo descubren que, durante la parada, alguien golpeó repetidas veces la puerta del conductor desde afuera. Registros locales indican que años atrás, un minero murió en esa ruta tras ser abandonado herido, cargando herramientas que nunca llegaron a destino. La siguiente historia se repite en el estado de Michoacán, cerca de un antiguo puente de piedra que ya no figura en mapas modernos. Conductores nocturnos ven luces al otro lado del puente y escuchan voces llamando por ayuda. Al cruzar, el puente parece extenderse más de lo normal y el entorno se vuelve silencioso. Al regresar, descubren que han perdido horas completas sin haber avanzado un solo kilómetro. En al menos 2 casos, personas fueron encontradas al amanecer dentro de sus vehículos, detenidos en medio del puente, desorientadas y sin recordar cómo llegaron allí. Investigaciones históricas señalan que ese puente fue escenario de una masacre durante una huida nocturna y que nunca se reconstruyó por completo. Finalmente, todas estas historias apuntan al mismo lugar. No importan la ciudad, la carretera o la fecha. Salamanca, Cuesta Blanca, los cerros de Jalisco o una calle cualquiera de Mexicali funcionan bajo la misma lógica. No persiguen personas al azar. Esperan decisiones simples tomadas de noche, con cansancio, curiosidad o prisa. Mirar por el retrovisor, detenerse en la carretera, entrar por una puerta abierta, seguir una luz que no debería estar ahí. Cada relato termina igual porque empieza igual. Alguien cree que nada va a pasar. Y pasa. Lo inquietante no es que estas cosas existan, sino que solo se manifiestan cuando alguien cruza el punto exacto donde ya no hay marcha atrás. Tal vez estas leyendas no intentan asustar, sino advertir, porque si alguna vez te encuentras en una ruta vacía, frente a una puerta que no recuerdas haber visto, o ante una figura detenida en medio del camino, ahora ya sabes una cosa con certeza. No todas las noches terminan cuando llegas a casa, y no todos los lugares te permiten regresar igual que antes. Si estas historias te atraparon, compártelas con alguien que también disfrute este tipo de relatos y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Aquí seguimos contando historias que no aparecen en los libros ni en las noticias, pero que siguen ocurriendo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.